nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias we una give vez you más. thanks once again. Tú eres el merecedor de toda exaltación. You deserve all exaltation. Gracias por tu bondad, Thank you for your goodness, por tu favor, for your favor, por tu for gracia, your grace, por tu fidelidad. for your faithfulness. Jesús, no hay otro como tú. Jesus, there's none like you. Contigo no hay otra que ganar. With you, No hay otra que ganar. There's no other way, but there's no other thing but to win. Gracias, Jesús. thank you, Jesus. Ayúdanos a hablar tu palabra. Help us to speak your word, Que nuestros labios sean la conexión del cielo a la that tierra. our lips would be the connection from heaven to earth, Y que nuestra lengua sea lengua de sabios. and that our tongue would be the tongue of the wise, Para hablar palabras al to cansado. speak words to the weary, Y podamos entrar a un nuevo nivel de intimidad contigo. that we can enter a new dimension of intimacy with you, Podamos caminar en el propósito para el cual tú nos has puesto en esta that tierra. we would be able to walk in the purpose in which you have placed us here on Haz this algo earth. nuevo, Padre. Do something new, Cuando tu Father. palabra sale y encuentra corazones When your word comes out and finds the que hearts están hambrientos, that are hungry, se deposita una semilla de fe. a seed is deposited of faith, Y esta semilla va a dar fruto. and this seed will give forth fruit, 30, al 60 y al 100 por uno. 30, 60, and 100-fold. En el nombre de Jesús. In the name of Gracias Jesus. por fresca unción, Espíritu de Thank you for Dios. fresh anointing, Spirit of God, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Lucas 2 del 8 al 20. Luke 2 from 8 to 20. Lucas 2 del 8 al 20. Luke 2 from 8 to 20. Es la historia de Navidad, It's the lo que story of conocemos como Christmas Navidad. as we know it, the story of Christmas. Habla del nacimiento de Jesús. It speaks about the birth of Jesus. Quiero leerla y I después wanna darle read it, algunos puntos and then I'll give you some points que me bendijeron. that blessed me. Había pastores, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verse 8, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Verso 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verse 9, and behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Pero el ángel les dijo, espérate, y que os ha nacido hoy, verso 11, en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Esto servirá de señal. And this will be the sign to you. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. So it was when the angels had come away from them into heaven that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Y al verlo, Now when they had seen him, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told to them. Esa es la historia de Navidad, el nacimiento de Jesús, de acuerdo a Lucas. That is the story of Christmas according to Luke. Esta es la temporada más emocionante
this is the most emotional season. Es la temporada más exciting, más emocionante The de most- todo el año para mi vida y espero que para muchos de ustedes también. The most exciting season for my life, and I expect for each of you as well. Es un tiempo donde Jesús vuelve a tomar el centro en el hogar. It's when Jesus comes to take focus or the center of the home once Es again. un tiempo donde se respira gozo, It's a time where we breathe joy, esperanza y hope, paz. and peace. Se ven las escenas de Navidad, nativity We scenes, see the nativity scenes, las luces de colores. the colorful lights. Y una vez más se nos vuelve a centralizar en quién es Jesucristo. And once again, we centralize ourselves in who Jesus Christ is. Y más que un mes de celebración, And more than just a month of es una celebration, experiencia que marca tu vida. it's an experience that marks your life. Aquí en Lucas nos está relatando el nacimiento de Jesús que ocurrió en ese tiempo. Here in Luke, it's telling us about the birth of Jesus that happened in that time. Cuando Dios se hizo carne, When Jesus made himself flesh. Dios se when hizo God- carne para God made himself no flesh. solamente ser nuestro Dios, So that he would not only be our God, sino nuestro Salvador. but our Savior. Verdaderamente Jesús es la razón para esta temporada. Truly, Jesus is the reason for the season. En medio de una noche del silencio de 400 años, In the midst of a silent night within 400 years, en medio de una noche in the que midst hubo of a night, silencio de 400 años, porque hubo un silencio desde que Dios dejó de hablar en Malaquías, I'm gonna explain it, que Dios dejó de hablar en Malaquías y comenzó a hablar en Mateo. Pasaron 400 años de silencio. 400 years of silence between Malachi and Matthew, or Malachi and Luke. 400 años, de repente Dios irrumpe ese silencio, suddenly God interrupts that silence, entrando a este mundo entering this world como un bebé. as a baby, Oh, gloria a Dios, entrando como un bebé. coming as a baby, No naciendo en un palacio, not being born in a palace, sino en un lugar desconocido, but in a place that was unknown, rodeado de animales. surrounded by animals. En ese momento, de repente aparece un ángel del Señor, And in that moment, suddenly there's an angel of the Lord that appears, que aparecen a unos pastores and some shepherds appear, que están velando y guardando los rebaños. that they're watching and keeping the sheep. Y a esos se les dice And he tells them las nuevas de gran gozo. the good news of the gospel. ¿No se le apareció al sumo sacerdote? The high priest did not No, appear. he did not appear to the high priest. No se le apareció él al sumo sacerdote, se le apareció a los pastores. He appeared to the shepherds. Santo el Señor, se le apareció a los pastores. He appeared to the shepherds. El primer mensaje del evangelio no se le dio a un sacerdote And the per se, first message of the gospel was not given to a priest per se. se le dio a unos pastores que estaban guardando los rebaños. It was given to shepherds who were watching their flock. Y se les dice a los pastores, And it was told to the shepherds, os ha nacido hoy un Salvador. a child, a baby is born today. Os ha nacido hoy un Salvador. A Savior has been born today. Y esto servirá de señal. And this will be a sign. Cada vez que la Biblia habla de señal, habla del poder de Dios. Every time that the Bible speaks about a sign, it's talking about the power Habla of de lo God. milagroso de It's Dios. talking about the miraculous La of Navidad es God. un tiempo donde puede ocurrir milagros. Christmas is a time where miracles can happen En sí, cada día. every day. Porque cada día podemos celebrar la Navidad. Because every day we can celebrate Christmas. Si usted se salva hoy, esa es la Navidad para usted. If you get saved today, that's Christmas for you today. Porque Él no nació en diciembre, nació en febrero. Pero eso es otro tema para otro día. Because he wasn't born in December, he was born in February, but that's another subject for another day. Servirá de señal. It will be a sign, Y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. and you will find a babe wrapped in swaddling cloths lying in a manger. Tres cosas le dicen que van a validar el nacimiento del Señor. 3 things will validate the birth of Christ: El bebé, the baby envuelto en pañales wrapped in swaddling cloths y acostado en un pesebre. and lying in a manger. Si a ti te dicen eso, tú y yo no sabemos ni papa de lo que se está hablando. If they tell us that, we won't know anything about what they're saying. Pero estos pastores no eran pastores normales. But these shepherds weren't normal shepherds. Ahorita entro más en eso. I'll tell you about that later. Estos pastores oyeron eso y entendieron. These shepherds heard that and they understood. Y salieron corriendo And they went out running
para buscar lo que se les había dicho. to seek what Was told to what them. was told to Y them. al verlo, And seeing him, dice la palabra. the Algo word tiene que says, pasar cuando tú ves a Jesús. something has to happen when you see Y al verlo, ese es Jesus. el tema de hoy. Y al verlo. And seeing him, that is the title of today. After seeing Cuando tú him, lo ves, la adoración no es aburrida. Cuando tú lo ves, la adoración no es aburrida. when you see him, worship is not boring. Cuando tú lo ves, la palabra no es aburrida. When you see him, the word is not boring. Cuando tú lo ves a él, venir a la iglesia no es una carga. When you see him, coming to church is not a burden. Cuando tú lo ves a él, abrirle el bolsillo tampoco es una carga. When you see him, opening your pocket is not a burden either. Algo tiene que pasar cuando vemos a Jesús. Something has to happen when we see Él Jesus. se convierte en nuestra prioridad. He becomes our priority. Si lo tenemos solamente como religión, nada pasa. If we only have him as religion, nothing will happen. Pero cuando lo vemos a él, But when we see him, algo ocurre en nuestros corazones. something happens in our hearts. Se despierta la verdadera vida. True life is awakened. Todos los hombres existen, All men exist, pero no todos viven. but not all of them live. Solamente viven aquellos que han visto a Jesús Only those that live are the ones that have seen Jesus. y tienen un encuentro con Jesús And they have an encounter with y Jesus. comienzan a vivir la vida que Dios diseñó And para they ellos. begin to live the life that God has designed for them. ¿Qué podemos aprender de estos pastores que salieron del anonimato What can we learn from these shepherds that came out of the anonymous para ver a Jesús? to see Jesus? ¿Qué señal es esta que se les reveló a los pastores? What sign was this that was revealed to the shepherds? Lo primero que quiero decirte es esto. The first thing I want to tell you is this. Es que el mensaje de Navidad comienza con Dios buscando lo más insignificante. The message of Christmas begins with looking for the most insignificant. With God looking for the most insignificant. El mensaje de Navidad comienza con Dios buscando lo más insignificante. The message of Christmas begins with God looking for the most insignificant. Había pastores en la misma región. There were shepherds in the same region. Yeah, you could just read that. That's what I was doing. Now there were in the same country shepherds living out in the fields. Así. Qué interesante How interesting es que Dios buscara primeramente a Belén that God would look for Bethlehem para él nacer. so that he would be born. Si tú fueras Dios, If you were God, ¿por qué no envías a Jesús a nacer en Washington, D.C.? why don't you send Jesus to be born in Washington, D.C.? Es la capital de esta nación. It's the capital of this nation. Ahí se va a diseminar todo lo que tiene que saber de Jesús. There will be disseminated everything that needs to be known about Jesus. Dios no envió a Jesús a nacer en Washington, D.C. Estoy hablando figurativamente para que entendamos lo que estoy diciendo. God did not send Jesus to be born in Washington, D.C., and I'm speaking figuratively so that you may understand. Lo envió a un pueblecito Elgin. He sent him to a little place called Elgin. ¿Y quién conoce de And Elgin? who knows about Elgin? Muchas veces cuando yo voy a países y me preguntan de dónde tú eres, pienso, digo Chicago, que todo el mundo conoce Chicago, o digo Elgin, después tengo que explicar que es al oeste de Chicago. Many times when I go travel, when they ask me, where are you from? I say, should I say Chicago or Elgin? Because everybody knows Chicago. Dios no escogió el lugar popular. But God did not choose the popular place. Dios escogió el lugar insignificante. God chose the insignificant place. La Biblia dice en Miqueas 5:2 The Bible says in Micah 5:2 que Belén era una pequeña aldea. that Bethlehem was a small field, It was a small village Era una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. amongst all the people of Judah. Pero no obstante, Yet en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, a ruler of Israel cuyos orígenes, vienen desde la eternidad. whose origins are in the distant past will come from you on my behalf. Qué poderoso es esto, How powerful que this entre is, todos los pueblos que pudiera haber nacido Jesús, that in all the villages that he could have been born, él fue nacido en el lugar más pequeño. he was born in the smallest place.
el lugar menos importante in the most insignificant place, iba a convertirse en el lugar más importante. it was going to convert itself to the most important Belén place. significa casa de pan, Bethlehem means place of bread, pero no solamente significa casa de pan, house of bread. but it doesn't only mean house of bread. También significa casa de guerreros. It also means house of warriors. Oh, gloria a Dios. En Belén nació un guerrero. In Bethlehem, a warrior was ¿Por born. qué tú crees que los judíos le decían Jesús, hijo de David? Why do you think the Jews would say Jesus, the son of David? Porque ellos esperaban que si Jesús nació entonces en Belén, Because they were waiting for that if Jesus was born in Bethlehem, en la ciudad de David, in the city of David, iba a ser igualito que David. it was going to be exactly like David. Y es verdad, And it's Jesús true. fue guerrero, And it's true, Jesus was a pero warrior, no fue guerrero contra los romanos, but he wasn't a warrior against the Romans, ni contra Nerón, ni Herodes, nor Nero o Herod. Herod. Él fue guerrero contra Satanás. He was a warrior against Satan. Él vino no a libertar solamente de la mano romana. Él no vino solamente para libertarnos de la mano romana. He not only came to deliver us from the hand of the Romans, Vino para libertarnos de la mano de Satanás. he came to deliver us from the hand of Él Satan. no vino solamente a libertar un pueblo de la opresión. He not only came to deliver A people, a people of from oppression, oppression, sino que vino a libertar a todo el mundo but he came to deliver everyone de la esclavitud del diablo. from the slavery of Satan. Y nació en el lugar más And he insignificante. was born in the most insignificant place, Porque él no vino a ser popular. because he did not come to be Él no vino popular. a ver cuántos likes le daban en Facebook. He didn't come to see how many likes he would get on Él Facebook. vino para hacer la voluntad del He Padre. came to do the will of the Y Father. vino a escondidas como una bomba And he came hidden like a bomb en el lugar que menos esperaban. in the place where they least expected. Oh, gloria a Dios. Pero no solamente fue un lugar insignificante. But it was not only an insignificant place. El Señor, el ángel, se le aparece a unos pastores The angel appeared to the shepherds, que también eran personas rechazadas por la that sociedad. they were all also rejected by society. Eran personas consideradas de la clase baja. They were people that were considered low class. Eran despised, eran despreciados. They were despised, Y no se le veía con buenos ojos. and they were cast aside. Sin embargo, fue a estos. But however, it was to these. Sin embargo, fue a estos. However, it was to these. Yo quiero estar en el grupo de estos. I want to be in the group of these. No fueron escogidos por título ni alcunia, They weren't chosen for title ni or pedigrí, no degree, pedigree, ni porque venían de un linaje real. nor because they came from a high lineage, O royal a royal lineage. lineage. Venían, Jesús vino a escoger lo que se rechaza para él hacerlo algo diferente. Jesus came. Jesús vino a escoger lo que se rechaza Jesus came to choose those who are rejected, para hacerlo lo que no es. so that it can become what they are not. Esto nunca lo había predicado en toda mi I vida. had never preached this in all my life. Qué poderoso es que el mensaje de Navidad me da mi esperanza How powerful it is that the message of Christmas gives me hope de que no voy a terminar como yo nací en este mundo. that I'm not going to finish the way that I was born in this world. Porque cuando Jesús nace, Because when Jesus is tiene el born, poder de cambiar tu apellido. he has the power to change your name. Tiene el poder de cambiar tu genealogía. He has the power to change your genealogy. Tiene el poder de cambiar tus logros, He has the power to change your achievements, y darte la esperanza de algo mejor en la vida. and give you the hope for something better in life. Voy a decirles otra vez, te I'm da la gonna say esperanza that de algo again. mejor en la vida. It gives you a hope for something better in Si life. tú has recibido a Cristo y todavía sigues en lo mismo, algo no ha pasado. If you've received Jesus and you have not changed, something has to Porque happen. algo ocurre cuando tú lo ves a Él. Because something happens when you see him. Oh, santo el Señor. Fue a estos, a estos, a To estos. these. No fue al sumo sacerdote, It wasn't to the high priest ni a los teólogos, nor the theologists que Jesús les reveló el nacimiento. that Jesus revealed the birth to. Qué poderoso mensaje nos da que le hablara a estos pastores. What a powerful message it gives us that he would to speak to these shepherds. Estos pastores que se reportaban a los sacerdotes. These shepherds that would report to the priests. Estos pastores no eran pastores normales. These shepherds were not normal shepherds. Eran pastores sacerdotales. They were shepherds that were priests. Priestly shepherds. Priestly shepherds. ¿Cómo es eso, pastor? How is that, Pastor? Ellos eran pastores que guardaban
el cordero cuando nacía, They were shepherds who took care took care of the lamb cuando nacía, when it was born, y la cuidaban, and they would take care of it, preparándola para el día de su sacrificio. preparing it for the day of its sacrifice. Ellos operaban en lo que se llama la torre del rebaño, They the would- tower of the flock. They would operate in what is called the Tower of Eso the está Flock. después, lo puede leer en Miqueas 4:8. That's in Micah 4:8 if you'd like to read No it. eran unos pastores solamente de que guardaban cualquier oveja, They weren't just those shepherds that would just take care of any aunque lamb. sí eran despreciados por los mismos sacerdotes. Even though they were despised by the priests, Ellos estaban viviendo lo que estaba profetizando el futuro. they were living what the future was prophesying. Ellos lo estaban viviendo. They were living it Porque ellos guardaban ese cordero cuando nacía. because they would take care of that Lo cuidaban lamb por when it was todo un born. año. They would take care of it for an entire Como year un bebecito. like a baby. Cuidaban ese corderito. They would take care of that lamb. Y después lo presentaban ante el sacerdote. And then they would present it before the priest. Y ellos le decían sí o no. And they would say yes or no. A estos fue que Dios se le To apareció. these were the ones that the Lord appeared A to. estos pastores que, óigame, ni los nombres se mencionan. To these shepherds that not even their names were mentioned. Ni los nombres, ¿cómo se llamaban, pastor? Not even their- Baltasar, Melchor y Gaspar. No, esos son los What were los their magos. names, Pastor? No sabemos los nombres. We don't know their names. Porque lo que es importante aquí no es tu nombre ni el mío. Because what's important here is not your name or my name. El que es importante aquí es el nombre de Jesús. What's important here is the name of Jesus. Que muchos se dice por ahí, queremos hacer a Jesús famoso, pero Jesús está debajo de mí. We like to say around there a lot that, oh, we want to make Jesus famous, but Jesus is under my feet. Pon mi nombre, pon mi nombre. Put my name first. Aquí no se conocen ni los nombres. Here that you don't even know their names. Lo más insignificante. The most insignificant. Pero el cielo los reconoce. But heaven knows No es them. el hombre el que te valida. It's not man that validates Es you. Dios el que te It's valida. God that validates you. Y cuando Dios te valida, And when God validates you, avergüenza el que antes te mandaba a ti. He puts to shame the one that used to rule over you. A esto fue lo que Dios escogió. So these were the ones that God chose. Porque Dios no busca talento ni fama, Because God doesn't look for talent or fame, sino que se complace en tomar lo insensato, but He is pleased with taking the foolish, lo débil, the weak, lo rechazado, the rejected, lo escondido, the hidden, para revelarles a Jesucristo. to reveal Jesus Christ to them. Jesús es un experto en buscar a los rechazados. Jesus is an expert looking for the rejected. Cuando rechazaron a aquel que era ciego, When they rejected the blind man, cuando en Juan 9 le dicen, vuelve y dinos la historia, ¿cómo fue que te sanó Jesús? in John 9, when they say, tell us again, how was it that Jesus healed you? Y él dijo, ¿cómo es que ustedes son fariseos y conocen la ley y no conocen a este hombre? And he says, and how can you Pharisees know the law and you don't know this man? Tiene que ser un profeta. He has to be a prophet. O no hables así de él. Oh, don't speak about him Y él like dice, that. una cosa sé. And he says, one thing I know, Ustedes saben muchas leyes, you know a lot of laws, pero me tocó a mí los ojos but this man touched my y eyes hizo lo que nunca se había hecho and antes. did what never had been done before. Yo antes era ciego, I was blind before, pero ahora yo veo. but now I see. One thing. Una cosa sé. One thing I Tú know, sabes las 620 leyes. you know the 620 Yo laws, solamente conozco and una. I only know one. Era ciego I was y blind, ahora veo. and now I see. ¿Y qué hicieron con ese ciego? And what did they do with that Lo blind man? patearon. They kicked him. Lo echaron fuera de la sinagoga. They kicked him out of the Y en synagogue. Juan 9:35 dice que Jesús lo buscó. And in John 9:35 it says that Jesus sought him. Jesús lo buscó. Jesus looked for him. Y oyó Jesús que la habían expulsado. And Jesus had heard that they had kicked him out. Y hallándole significa que lo buscó. And finding him, that means that Jesus, Porque él es un experto. Él no le sought gusta que him. ningún pastor abuse de nadie. and he is an expert, and he doesn't like for any pastor to abuse anyone. A él no le gusta. He doesn't like it. Él no le gusta. He doesn't like it. Me oyeron. Él no le Did you gusta hear me? He que doesn't like ningún it. pastor se señoree de nadie. That any pastor would govern over anyone.
Jesús no fue a los fariseos, fue a donde el que fue abusado. Jesus didn't go to the Pharisees. He went to the one that was abused. Y hallándole, se le reveló. And finding him, Se le reveló. he was revealed. Oh, santo el Señor. Lo más insignificante, eso es lo que The busca most Jesús. insignificant is what Pastor, Jesus pero looks si yo no for. pongo mi nombre en Facebook, nadie me va a conocer. Pastor, but if I don't put my name in Ay. Facebook, nobody's going to know me. Hombre de poca fe. Oh, man of little faith. Ahí me han dicho, haga más esto en Facebook. No va a hacer They've told nada. me, oh, Pastor, you should do this more in Facebook. Yo No, dije, I'm not going to do hago un anything. programa los sábados y las prédicas están ahí. I do a program on Saturdays, and the services are online. Yo no soy esclavo de Facebook. I am not a slave to Facebook. Soy esclavo de Jesucristo. I am a slave to Jesus Christ. El mensaje de Navidad da esperanza para todos. The message of Christmas gives hope to Pero tengo everyone. que seguir, santo el I have to Señor. continue. El Navidad es un mensaje de gracia. And Christmas is a message of grace. Verso 11. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior, que es Cristo el Señor. who is Christ the Lord. Vuelvo y digo, interesante que después de 400 años de I silencio, will say once again that after 4 years of silence, Dios irrumpe. God interrupts. Irrumpe, he invades He invades su silencio, his silence, enviando un Salvador, sending a Savior, enviando a un rescatador, sending a rescuer, a un libertador, a liberator, no a un juez. not a judge. Voy a repetir I'm eso. going to repeat that. Hoy os ha nacido hoy, o que os ha nacido hoy, un Salvador, no un juez. For there is born to you this day in the city of David a Savior, not a judge. Qué contradicción para los religiosos, What a contradiction for the religious. que no entendían que Jesús vino a traer paz entre Dios y los hombres. That they did not understand that Jesus came to bring peace within men, With God and man. with God and man. Jesús no vino a condenar. Jesus did not come to condemn. Y yo sé que esto le penetra bien profundo en las extrañas del religioso. And I know that this pricks at the heart of the religious. Porque siempre dice, sí, Jesús no condena, pero, olvídate del pero. Because they say, oh, Jesus doesn't condemn, but. Forget about the but. Todavía yo no he visto a nadie, solamente uno que tiene huecos en sus manos. I still haven't seen anyone with holes in their hands. The Por only eso one is tenemos que Jesus. valorar a Jesús That's why we have to value Jesus. y valorar a la gente como Él la valora. And value people the way he values Él them. fue el que sangró. He's the one that bled. Para estos fariseos no entendían lo que es la gracia. These Pharisees didn't understand what grace was. Pero eso es la Navidad. That's why in Christmas, Es el regalo inmerecido lo que vamos a recibir. it's the undeserved gift that we're going to receive. Dios envió lo mejor del cielo. God sent the best from heaven. Pastor, ¿y ustedes quieren ponerle un árbol de Navidad? Pastor, do you Sí. believe in putting a Christmas tree? Yes, I do. Pastor, ahora se descarrió usted. Se descarrió Pastor, usted you entonces. backslid now. Se descarrió usted porque You a mí backslid. ese árbol de Navidad lo que me señala es hacia el cielo. Because that Christmas tree, what it signals is it directs me to Jesus, Número to heaven. número dos. Usted Number pone two. los regalos debajo del árbol. Jesús fue puesto en el árbol. And you come and you put the gifts under the tree, but Jesus was put on the tree. Número 3. Number 3. Hoy ponemos luces de colores, pero Jesús es la luz del mundo. Today we put colorful lights, but today Jesus is the light of the world. Aleluya. Así que usted decida si quiere vivir religioso. Yo sigo mirando a Jesús en el árbol. So you decide if you want to continue to be religious. I'm going to continue to see Jesus on that tree. Tenía que aclarar eso porque se diseminan muchas porquerías por Facebook y la gente cae en condenación. I have to clarify that because there's so much stuff on Facebook and people then they fall into condemnation. Santo el Señor. Navidad es un mensaje de gracia. Christmas is a message of Un grace. mensaje de gracia. A message of grace. El mejor regalo The best gift fue puesto en un árbol was put on a tree, y fue Jesús. and it was Jesus. Y nació. And he was born. Sea en diciembre o en febrero, Be Él it- nació. Be it in December or February, he was born. Dios no miró si lo merecíamos. God did not see if we deserved it. Dios miró que sin Él estaríamos perdidos. God saw that without him we would be lost. Y Él pensó en su ingeniosidad, And he thought in his ingenuity. Él pensó, ¿cómo yo voy a darles lo que los va a salvar? He thought, what can I give them what's going to save them?
Y Dios en su multiforme sabiduría, And God in his manifold wisdom, manifold wisdom puso la sangre dentro de Jesús. put his blood inside of Jesus. Y yo siempre digo, cuando me dan un regalo, yo lo despedazo And I always say, when they give me a gift, I just break it open para ver lo que hay adentro. to see what's inside. Eso fue lo que se hizo con Jesús. That's what was done with Se Jesus. despedazó They ripped him to pieces para ver lo que había adentro. to see what was inside. La sangre preciosa de The Jesucristo precious blood of Jesus vino Christ. escondida What came hidden en ese cuerpo. in that body. Oh, aleluya. Pastor, hábleme de las 3 señales de los pastores. Ahora voy. Pastor, speak to me about the 3 signs of the shepherds. Señal número 1. Sign number 1, Dios envió a un bebé God sent a baby. inofensivo, He was harmless. no un guerrero, He was not a warrior, conforme a lo que se veía. according to what was seen. Dios envió un bebé. God sent a baby. Nacer como bebé me revela el corazón de Dios. To be born as a baby reveals the heart of God to me, Un amor puro. a pure love. Usted ve a los bebés, te predican pureza. You see a baby and they just preach purity. Te muestran un amor incondicional. They show you unconditional love. Puedes decirle, qué feíto tú eres, lindo. You can tell them, oh, look how ugly you are. Y como lo dices en ese tono, ellos no entienden. And since you say it in that nice tone, they don't Y understand. te sonríen. And they just smile back at you. Hazle eso. Ay, Do that tú to le dices al bebé, someone else. ay, qué gordito tú estás. Y el bebé se ríe. You say to the baby, oh, you're so fat. And Dile the baby eso ahora a una laughs. mujer o a un hombre. Tell that to a man, a grown man or a grown woman. Te van a decir, mírate tú también en el And they'll say, espejo. look at yourself in the mirror. Aleluya. Un A bebé. baby. Dios vino como un bebé. God came with a baby. ¿Qué clase de confianza tiene Dios? What type of trust God has. Alfredo, tú le das el bebé tuyo a Fu Manchu en la China que te lo cuida por 30 años. Alfredo, you'll give your baby to some guy out there in China Por 30 años. for 30 years? Eso fue lo que Dios hizo. That's what God did. Eso fue lo que Dios hizo. That's ¿Qué what God clase did. de amor? What kind of ¿Qué love? mensaje de amor? What message of love? Dándonos su mejor regalo. Giving us his best gift. Hugo, ¿me regalas tu hija por los próximos 30 años? Ni Hugo, modo, no would hay you forma. give me your daughter for the next 30 years? Of course not. There's No hay, no nadie way. lo haría. Nobody Es un would do amor it. incomprensible. It's an uncomprehensible love. Yes. It's hard for me to say Yes. that word. que nadie anda por ahí regalando sus hijos. No one's walking around there giving up their Dios children. envió un bebé God sent a baby, dándonos a entender letting us understand que el bebé nunca rechaza a nadie. that the baby never rejects anyone, Dándonos a entender que la salvación es para todo el que cree. letting us understand that salvation is for everyone who believes. Esto me bendijo. Nacer como bebé And this blessed me. Being born like a baby nos revela, oiga esto bien ahora, reveals to us que Dios quería entender that God wanted to understand cada y todo aspecto, each and every aspect, each and every as y las diferentes etapas de nuestra vida, and every different stage of our different life. stage of our lives. Jesús quería identificarse con las presiones que tú y yo sentimos, He wanted to identify with the pressures that you and I face, con las inseguridades que todos crecemos, with the insecurities that we all grow up con with. las incertidumbres, the questions that we have, uncertainties, Uncertainties we aún grow nuestra up with. seguridad de identidad, ¿quién soy? Even in our insecurity of who we are, who am I? ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? Jesús experimentó hasta el bullying. Jesus even experimented bullying. Lo llamaron nombres. They called him names. Le dijeron bastardo. They told him bastard. Le dijeron hijo de They Belial. told him son of the devil. ¿Qué nombres no le habrán dicho a What Jesús? name didn't they say to Él him? lo experimentó todo desde que nació hasta que fue a la cruz. He experienced it all since he was born till he went on Y the él dijo, cross. yo te amo tanto And he said to me, I love you so much que yo me voy a meter en tu mundo that I'm going to get into your world para entender tu dolor, to understand your pain, para entender lo que te plaga a ti. to understand What what plagues plagues you. Oh, gloria a Dios. Dios envió un bebé God sent a baby para enviarle el mensaje. Yo voy a gobernar este mundo por amor. to send the message, I am going to govern this world for love, By love. By love. No por fuerza ni obligación. not by
force or obligation, sino por amor. but by love. Como bebé, As a baby, Jesús tendría que pasar por el proceso. Jesus would have to go through the process. No nos gusta el proceso. We do not like the process. Oh, Dios me llamó, soy predicador. Oh, God called me. I'm Date a quieto. pastor. Oh, No be tienes ni la still. P de predicador You don't even todavía. have the P of the No pastor tienes ni yet. la R, no has comenzado ni You el don't even proceso. have the R. You haven't even started the process. Deja que comience el proceso. Let the process begin. El proceso te empuja. The process will push you. El proceso te saca. The process will take you El proceso out. te da un The mensaje. process will give you a message. Mucha gente predicando sin mensaje. Deja ver que voy a predicar porque Many no han people pasado proceso. preaching, oh, let me see what I'm gonna preach, because they Haven't passed the haven't process. passed the process. They Jesús haven't gone pasó el through the proceso. process. And Jesus went through the Pasó el process. proceso. He went through the Y process. óigame, si Jesús tuvo que pasar el proceso, And listen to me, if Jesus had to y go dice through en the Hebreos process, 5:8 que él tuvo que sufrir and it says in Hebrews 5:8 that he had to suffer, y con lágrimas aprendió lo que es la obediencia. and with tears he learned what obedience is. ¿Tú crees que tú y yo vamos a solamente aparecer? Llegué. Do you think and I are just going to show up and say, I've arrived? Las palabras tuyas tienen autoridad solamente si has pasado un desierto Your words have authority if you've gone through the process y un proceso. Y has aprendido And lo you've que el learned. proceso puso en ti. and you've learned what the process has put in you. Segunda señal, Second sign, envuelto en pañales. wrapped in swaddling cloths. Ya te dije al inicio I told you at the beginning que estos pastores eran pastores sacerdotales that these shepherds were priestly shepherds, y ellos entendían and they understood que al momento de nacer la oveja that at the moment that the lamb was born, se envolvía en tiras de tela. they would put it in cloths, swaddling cloths. No piense en pañales como los Pampers. Olvídese de los Don't Pampers think ahora about mismo. Pampers or diapers, Sí, porque pensamos en pañales y decimos, como los Pampers. No, because we think about cloths and we think diapers. eran tiras de tela. They were swaddling cloths. Pero estas tiras de tela no eran cualquier cosa. But these swaddling cloths were not just anything. Estas tiras de tela era lo que fue antes, These swaddling cloths were what they were lo before. que fue antes la ropa interior de un sumo sacerdote. What was before the clothes of a high priest. Cuando ese sumo sacerdote usaba esa ropa interior, When that high priest used that underwear or undergarments, y se undergarments, presentaba ante Dios, and he would present himself ya no before podía God, volver a usar la misma ropa. then the did you say baby? Ya el sacerdote, una vez que se presentaba delante de Dios, When he already presented himself before God, ya no podía usar la misma ropa. he could no longer use the same Dándonos a clothes. nosotros la revelación que siempre tenemos que estar fresquecitos cuando hablamos con Dios. Giving us the revelation that every time we speak to God, we have to be fresh and Clean, arrepentidos, limpios por la repented sangre. through and cleaned by the blood. Tomaban esa ropa interior y la cortaban en telas. They would take those undergarments and cut it in cloths. Y eso lo usaron para enliar, para envolver a Jesús. And they used those cloths to wrap around the baby Cuando Jesus. los pastores ven esto, When the shepherds see this, ellos dicen, pero esto es lo mismo que hacemos nosotros. they say, but this is the same thing we do. Sabemos que esto es mirando hacia algo que va a ocurrir en el futuro. We know that this is looking towards something that's going to happen in the future. Ellos hacían eso con la oveja, They would do that with the lamb, preparándola para la Pascua, Passover. preparing her for the Passover, Porque tenía que ser una oveja sin mancha, because it had to be a lamb without stain, sin heridas, without any wounds, ni huesos rotos. nor broken bones. Es como una momia, la ponen como una momia. It's like a mummy. Así tenían envuelto a Jesús, That's how they had Jesus wrapped, mirando hacia el cordero que quita el pecado del mundo. looking towards the lamb that takes away the sin of the world. Señal número 3, And number 3, acostado en un pesebre. lying in a manger. Los pastores entendían The pastors understood que Jesús era el cordero sacrificial that Jesus was the sacrificial de la lamb Pascua of Passover por el lugar en donde lo encontraron. because of the place that they found him. Cuando se habla pesebre, When we speak about a manger, no es un pedazo de madera lleno de heno, it's not a piece of wood lleno filled de with grama hay, seca. filled with hay. Es una piedra que está
carvada, It's a escarbada. stone that has been carved. Es un hueco en la piedra. It's a hole in the rock or the Porque eso se stone, usa para dar de beber a los animales. because that is given to the animals to drink from. Pero no solamente se usaba para dar de beber a los animales, But it was not only used to give to drink to the animals, era lo que se usaba para poner al cordero sacrificial protegido ahí en ese hueco. it was where they put the lamb to be laid down, to be protected as a sacrifice. Cuando los pastores ven, tú y yo diríamos, ay, qué bonito ese bebé, pero ¿y por qué lo pusieron en esa piedra? Diríamos nosotros. When they saw the baby, if it was us, we would have said, but what does that baby doing there in that rock? Because we don't understand. Pero para los pastores, But for the shepherds, ellos dijeron, they said, entendemos que Jesús es el cordero de la Pascua. we understand that Jesus is the Passover lamb. El hecho de que Jesús estaba acostado The fact that Jesus was laying down es una señal de humildad. is a symbol of humility. Jesús no vino derechito, vino acostado, Jesus did not come vertically, he came horizontally, significando laying la down, humildad. signifying humility. Estas tres señales These three signs cambiaron a estos tres pastores, changed, o a cuántos eran, no sé. changed these shepherds. Y dice, y al verlo, And it says, y al and verlo, seeing them, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Verso 17. it was known to them what was told to them about the child. Estos pastores reconocieron el más poderoso privilegio: They recognized the most powerful privilege, hallar al cordero que sería inmolado por nuestros pecados. To find the lamb that would be slain for our sins. Ellos lo hallaron, ellos lo reconocieron. They found him and they recognized La him. semana pasada hablamos de quién encontró a quién. Last week we talked about who found who. Los magos encontraron a quién. The wise men found who? Al rey. The king. Los pastores estos no podían encontrar al rey. These shepherds could not find the king. Los magos encontraron y validaron al rey. The wise men found and they validated the king. The king. Pero los pastores encontraron al Cordero de Dios, But the shepherds found the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Dos diferentes personas Two different people para validar la multidimensión de Jesús. to validate the multi-dimension Dimension. of Jesus. Al verlo, estos pastores cambiaron. Seeing him, these shepherds changed. Ellos entonces se convirtieron de ser un don nadie Then they were changed from being no one a ser ahora una voz profética. to be a prophetic voice. De no tener palabra con los sacerdotes, From not having a voice. word or a voice with the priests. priests. Ahora son proclamadores de buenas nuevas. Now they are proclamating the good news. Interesante. Interesting. Que dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. The last verse, 20. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. Dios le confió el mensaje del evangelio God trusted the message of the gospel to them, a unos simples pastores. to these simple shepherds. Siempre yo había dicho que el primer evangelio lo había predicado María Magdalena. I had always said that the gospel was preached by Mary Magdalene. Mary Magdalene, Y es verdad, porque And ella fue la it's true. primera que lo predicó de la resurrección. because she was the first one who preached about his resurrection. Pero But estos pastores don nadie these shepherds that were nobodies fueron los primeros que se fueron de aldea en aldea, were the first ones who went from field to field, village to village, village to village, hablando speaking de que había nacido Jesús. that Jesus had been born. El Mesías había nacido. The Messiah had been born. El Mesías nació Messiah had been born hace 2000 años atrás. 2,000 years ago. Y hoy te hago la pregunta, gloria a And Dios, today, si tú lo has visto y eres salvo, gloria a Dios. I ask you the question, if you've seen him and you're saved, praise God. Pero si no lo has visto But if you have not seen him, y hoy estás oyendo de and esto, today you are hearing about this, hoy estoy siendo esa voz profética y proclamadora de buenas nuevas. today I'm being that prophetic and proclamating voice of the good news.
que Jesucristo dejó el cielo, that Jesus Christ left heaven, vino a esta tierra, came to this earth, tomó el pecado tuyo y el mío took yours and my sin, y murió a los 33 años and he died at 33 years old para salvar a la humanidad. to save humanity. Tenemos que ser como estos pastores We have to be like these que shepherds, recibieron al Salvador, that they received the Savior, para que este regalo cambie tu vida. so that this gift can change your life. Ningún otro regalo que te den. No other gift that they may Mi give esposa me you. dice, honey, ¿qué tú quieres para Navidad si tienes? My wife says, honey, what do you Todo want for lo que tú Christmas? necesitas. Because you have everything you need. Yo dije, yo no sé. And I said, I don't know. Es que si tú tienes a Cristo, como que nada más llena. It's that if you have Jesus in your heart, it's like nothing else fills you. Nada más. Nothing more. Este es el mejor regalo. This is the best gift. Es el magnífico, ultimate gift. Es el regalo más poderoso. The ultimate gift is the most powerful gift. Pongámonos de pie, gloria Let a us Dios. rise to our feet. Aleluya. Todo el mundo levante su mano, gloria a Dios. Everyone raise your hands Y repita conmigo esta and oración de repeat todo this prayer corazón. with me with all of your heart. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias. thank you. Gracias por dejar las calles de oro Thank you for leaving the streets of gold para nacer en un lugar donde no se conoce. to be born in an unknown place. Gracias por dejar la comodidad del cielo Thank you for leaving the comfort of heaven para nacer y ser puesto en un pesebre de piedra. to be born in a rock. Oh Señor, Lord, gracias que no te rendiste thank you that you did not give up y creciste and you grew y tomaste en esa cruz and you took on that cross mi pecado my sin y derramaste tu and sangre you shed your blood para lavarme a mí de todo pecado. to wash me from all my sin. Lávame de todo pecado. Wash me from all my sin. Toma mi vida. Take my life. Sin ti yo no puedo. Without you, I can do Sin ti nothing. yo no quiero. Without you, I don't want to Sin ti do no hay anything. salvación. Without you, there's no salvation. Señor, Lord, que tú seas visto en mi vida. that you would be seen in my life. Tú no enviaste a Jesús a morir aquí en vano. You didn't bring Jesus to die here in Yo lo vain. recibo. I receive Yo lo him. creo. I believe Y yo lo confieso. and I confess it. Y creo que Dios lo levantó a los muertos And I al tercer believe día. that God raised him from the dead on the third day. En el nombre poderoso de In Jesús. the mighty name of Jesus. Gracias. Thank you. Gracias por este mensaje de gracia. Thank you for this message of grace. Gracias por este mensaje de que no me dejas insignificante. Thank you for this message that you do not let me stay insignificant. Porque para ti soy significante. Because for you, I am significant. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. El valor mío viene de ti. My value comes from you. Por eso no nos gloriamos en nada más, That is why I don't glory in anything else sino en tu cruz, but in your cross que habla de tu amor por that mí. speaks of your love for me. Gracias. Escribe mi nombre Thank you. Write my name en el libro de la in the vida. book of life En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.